Buenos días. Continuamos con las sesiones programadas durante este evento con el que estamos hablando. Estamos hablando de Smart Working, estamos hablando de todas las tecnologías, cómo los procesos vienen impactados por las tecnologías, pero realmente no nos tienen que preocupar qué tecnologías son las que nos van a ayudar de alguna manera a trabajar en el mundo en el que estamos ahora mismo y cada vez ser más smart desde el punto de vista del trabajo. Y ahora, durante esta sesión, vamos a hablar de un tema bastante interesante que ha venido para quedarse y que ha venido para ayudarnos en este proceso de transformación, de digitalización, de como queramos llamarlo, que están aconteciendo en las empresas hoy en día. Estamos hablando de control horario, estamos hablando de cómo una ley que en principio venía, en la que muchas de las empresas la veían como algo y se estaba viendo, de hecho todavía hay empresas que lo están viendo como algo negativo y como algo que no aporta. Muchas empresas las están aprovechando para darle una vuelta a sus procesos desde el punto de vista de los recursos humanos y cómo nos ayuda a digitalizarnos, cómo nos ayuda a transformarnos. También muy influido por todo el cambio que ha producido la pandemia y por toda esa dispersión. Contamos para ello con uno de nuestros socios tecnológicos. Estamos con Inmaculada Santisteban, socia de Tramitap, plataforma que, entre otras muchas cosas, trabaja y gestiona todo el control horario. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, José. Y nada, para empezar esta sesión, para empezar esta charla que queremos mantener, de alguna manera lo que nos gustaría y lo que empezaríamos a hablar es ¿qué requisitos consideras que tiene que tener una plataforma como la que usamos para digitalizar determinados procesos de los departamentos de recursos humanos y por ende de todas las compañías? ¿Qué características deben tener obligatoriamente y qué tiene que ayudarles a ellos? Vale, a ver, aquí la pregunta es difícil porque cada empresa es un mundo y es verdad que estamos tocando, o sea, si hablamos de empresas de Smart Working, se supone que son empresas que las personas pueden trabajar desde casa, que no es realmente, o sea, no es necesario, pero no es obligatorio que vayan todos los días al trabajo, como puede ser pues un médico, que si no va, pues es más, bueno, ya hay videoconsulta, pero es más complicado. Sí que es verdad que si tenemos en cuenta pues más bien el perfil de Smart Working, yo diría una parte que es fundamental para que una herramienta, una plataforma tenga éxito. Y la primera es que sea usable. Que sea usable quiere decir que sea fácil de usar por todas las personas y no olvidemos que una plataforma de recursos humanos no solo la utiliza recursos humanos, sino la utiliza toda la organización si es una buena plataforma. Y entonces, esa para mí es una de las claves. Si no es fácil, si no es rápida, si no funciona bien, si no está en el móvil, las posibilidades de éxito, bueno, pueden ir adelante, pero habrá que remar mucho. Si es muy usable, las personas, aunque hay personas de recursos humanos que no se lo creen, de verdad estamos acostumbradas a utilizar la tecnología. Y casi todo el mundo, o sea, al final, y sobre todo con la pandemia, ha llegado la pandemia, incluso las personas que no, por ejemplo, el banco, pues iban al cajero, pues ahora también utilizan las claves porque no les ha quedado más remedio, con lo cual esa digitalización está ahí y ya ha venido para quedarse porque sí que se ha visto el interés de ello. Entonces, para mí, fundamentalmente, una usabilidad. Y luego, la usabilidad también viene unida a que la plataforma esté bien automatizada por dentro, es decir, que sea fácil para todo el mundo y que no haya que realizar muchos procesos manuales, sobre todo cuando la organización va creciendo un poquito más, porque al final temas que para 5 personas son fáciles, para 5.000 son totalmente ingestionables y se resuelven a base de poner personas. Esta no es la solución. Las personas tenemos un valor y estamos en recursos humanos, por ejemplo, para cuidar de las personas, para crear valor. En la parte de la pandemia, vino la pandemia, pues había que gestionar una pandemia y ahí recursos humanos se puso en el centro de la organización, con lo cual es una oportunidad brutal para que sigan automatizando ciertas tareas y ellos aprovechen para precisamente crear valor en la organización, la fidelización, el cuidar al empleado, el establecer nuevas políticas. En eso tiene que estar trabajando recursos humanos y para eso tenemos que tener una plataforma ágil, flexible y que se adapte a nosotros. Y ahí es verdad que cada empresa es un mundo. Nosotros tenemos una plataforma, pero luego, por ejemplo, cuando ves dos empresas diferentes, dices, no es la misma. Es la misma, pero está adaptada, porque las realidades de las empresas, grandes, pequeñas, de un sector, de otro sector, no son iguales.
al final. Hay muchas cosas en común, pero hay otras que no. O sea, tener esa capacidad, también esa versatilidad, probablemente sea una de las cosas que tengan que tener este tipo de plataformas, una plataforma como la que estamos hablando. Otro de los puntos que me gustaría hablar y que creo que es interesante que tengamos en cuenta y que comentemos es cómo de alguna manera, algo que he comentado en el inicio, algo como era una ley que venía para, de alguna manera, atacar a las empresas, o lo han visto, las empresas la veían como otro mecanismo más para fastidiarme a mí y a los empleados que tengan que rellenar. Hay algunas compañías que lo están viendo como una oportunidad y hay muchas, más que algunas, muchas compañías que están aprovechando incluso para transformarse y para cambiar sus procesos. ¿Cuál es la experiencia y cómo lo veis vosotros? Porque lo hemos visto en clientes en común. Y lo hemos sufrido, yo creo también, porque es verdad que estamos los dos en empresas flexibles, que hasta ahora yo creo que no teníamos ningún control horario y que de repente llegó esta ley y es verdad que levantó muchas ampollas en muchas empresas que nos habían planteado el control de la jornada de los empleados, que cada uno hiciera su trabajo y ya está. Entonces, sí que es verdad que vino la ley del control horario, levantó muchas ampollas, también es verdad que la realidad es que en algunos sitios tiene un fin recaudatorio y en otros es verdad que si hay algún empleado que precisamente llega a la empresa o va y denuncia pues alguna situación, es más fácil probarlo. Pero lo que nos hemos dado cuenta, y sobre todo cuando llegó la pandemia, es que todo el mundo de la noche a la mañana se fue a trabajar a casa como pudimos. Y entonces, por una parte, el control horario creo que ayudó a dos temas. El primero, el control horario se ficha todos los días. Al final es, por lo menos, entrada y salida. ¿Qué pasa? Que tú te metes en una aplicación o en una plataforma todos los días, con lo cual estás estableciendo un canal de comunicación con el empleado todos los días. Y muchas empresas en recursos humanos no tenían un canal de comunicación fluido. Pues ese con el control horario lo tienes, porque encima el empleado tiene hábito con ese control horario, hábito de entrar en esa plataforma, lo cual es un canal de comunicación que es una oportunidad y es un canal privilegiado. O sea, es un canal que ya está ahí, con lo cual utilicémoslo y eso es lo que han hecho muchas empresas. Ya que tenemos el control horario, por ejemplo, tenemos un cliente, una clínica oftalmológica bastante muy conocida, y de repente, pues cuando no iban los empleados a trabajar para decirles si tenían que ir, si no tenían que ir, las personas estaban en casa, solo tenían el mail del trabajo. ¿Qué pasa? Que no verificaban el mail del trabajo cuando estaban en casa y no tenían manera de, por ejemplo, pues de enviar el salvoconducto cuando no se podía salir de casa. ¿Y qué utilizaron? Pues bueno, nuestra plataforma, aparte de control horario, tiene otras muchas funcionalidades y entonces pues todo, pues el papelito autorizando a las personas a salir a su casa lo enviaban por la plataforma de una manera muy sencilla en la que tardaban en redactar el comunicado y en decir que se enviara a todo el mundo. O sea, era muy rápido. Con lo cual, por ejemplo, en ese sentido sí que ha sido una oportunidad precisamente para tener un canal de comunicación que se puede aprovechar para otros muchos temas. Y luego, otro tema que sí que está más relacionado con la pandemia es que cuando empezamos a trabajar, pues trabajábamos en el salón, la silla de nuestra casa, que era un dolor, pero bueno, pues era lo que teníamos en aquel entonces, y entonces pasábamos allí horas. Y es verdad que empezábamos por la mañana, no teníamos noción del tiempo y ahí por la noche nos levantábamos, volvíamos a sentarnos y entonces podíamos echar ¿cuántas horas? Esas espaldas, lo que han sufrido esas espaldas. ¿Cuántas horas? Sí, totalmente. Sí. Y entonces, fichando, te dabas cuenta de cuándo estabas 12 horas ahí o cuándo estabas 7 horas. Entonces, te ayudaba también a crear hábito, a decir, oye, ya que estoy en el mismo sitio haciendo mi vida familiar y estoy trabajando, voy a ordenarme un poquito. Y es verdad que ese control horario ayudaba a crear hábito y a decir, pues me siento a una hora, me levanto a una hora y creo un hábito de ahora estoy trabajando y ahora estoy disfrutando con mi familia, sobre todo cuando no se podía salir, porque ahí había un mix que ya no sabía si estabas trabajando, si estabas de ocio. Entonces, yo creo que son esas dos vertientes, pero fundamentalmente la primera. O sea, esto ha venido o sea, el control horario ha sido una oportunidad que ha resultado muy útil para digitalizar recursos humanos, que al final es que es una opción transversal a todo el mundo, toca a todos los empleados. Todos los empleados lo ven, desde luego. Vamos a hablar de un componente y de cierta información que para todos yo creo que es muy importante, que son datos reales. Vamos a hablar de ROI, vamos a hablar de cómo
están salvando, nunca mejor dicho, tiempo a las compañías desde el punto de vista de implantar este tipo de tecnología. Y cuando la implantan se dan cuenta de que están teniendo muchísimo tiempo para hacer otras cosas que antes no se podía. Bueno, porque están cambiando procesos, porque están digitalizándose, porque están haciendo determinadas cosas. Y casos concretos y casos reales que yo creo que al final es lo que a todos nos da un poquito visibilidad y visión de qué podemos hacer algunos en conjunto que tenemos. Pues la verdad es que aquí tenemos bastantes ejemplos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, pues, alguna empresa que me viene a la cabeza que son 50 empleados, típica empresa, bueno, pues más de oficina, y que suelen tener una persona de recursos humanos y una persona que, bueno, pues que les ayuda en recursos humanos. Esa persona que les ayuda en recursos humanos, el 75% de su tiempo lo pasaba típicamente en estas labores que ahora pues tiene otras, en tema de la distribución de la nómina, hasta compilar todo el tema de bajas, incidencias, comunicaciones, todo el tema de los registros de quién se había olvidado, de quién no. Todo ese seguimiento prácticamente lo ocupaba la jornada. Entonces, veamos el salario de esa persona. Es que un 75% del tiempo de una persona es muchísimo tiempo. Luego tenemos otra empresa, esta es más del sector que me viene a la cabeza, del sector energético, un fondo pues, muy famoso de renovables que también está ahora muy de moda. Son unos 200 empleados y ahorran 1 hora al día en labores, pues eso, de trámites que se les iba a la mañana porque una persona entraba y le pedía un documento, porque tenían que formalizar cierta información. 1 hora al día. 1 hora al día son 5 horas a la semana. Multipliquémosla por todas las semanas que tiene el año, es que al final es mucho tiempo el que se te va y sobre todo hay una parte que se te va, que la tienes más controlada, pero luego en el día a día, ¿vale? Y una cosa fundamental es verdad que cuando me dicen las personas, dice, no, si yo ya lo tengo todo controlado, está todo digitalizado, cuéntame tu día. Pues y ahí te das cuenta y ellos se dan cuenta de en qué se te ha ido el día. La cantidad de cosas que luego no están tan óptimas como podrían estar. Sí. O sea, que ahí, por ejemplo, es otro ejemplo. Luego tenemos, por ejemplo, otra empresa que es del sector sanitario y nos decían que los managers, organizando cuadrantes y organizando todo, 2/3 de su tiempo lo gastaban en organización, o sea, en todos estos temas de cuadrante, incidencias que salen en el día a día, que uno no puede venir, que otro tal. 2/3 del tiempo de un manager. Es muchísimo tiempo, la verdad. O sea, que yo creo que tenemos ejemplos de todo tipo de empresa. Evidentemente hay que adaptarse a la tipología de cada empresa porque esto no es una plataforma que vale igual para todos. Totalmente. Pero totalmente. O sea, bueno, tú también como manager aquí en Kyocera que nos utilizáis, Totalmente. también puedes... Totalmente. Al final es una herramienta más que nos ayuda también incluso a comprobar cargas de trabajo, a comprobar que quién realiza más horas, menos horas, desde el punto de vista de distribuir también el trabajo y cierta información que nos ayuda. Y además, es empezar. Una de las cosas también interesantes es que me da igual el tamaño de empresa. Estamos hablando de empresas de 50 empleados, tenemos casos en común de empresas de en torno a 3.500, 4.000 empleados y se están bien beneficiando de la plataforma y además, cuanto mayor es la empresa, más gente se beneficia de tener ese tipo de procesos. Sí. Totalmente. Sí que es verdad que, bueno, te acordarás de uno de los casos que tuvimos, que trabajamos conjuntamente, que precisamente era un banco y en ese banco estaban viendo el implantar una solución a medida porque decían Justo. que un banco tan grande... Que era imposible cubrir la casuística que tenían. Y llegamos... Y es verdad que lo teníamos todo perdido porque no era el planteamiento de ellos. Y cuando empezamos en la reunión con ellos, vieron que flexiblemente íbamos apagando, encendiendo opciones y de lo que partíamos iba apareciendo cada vez más y esto en 1 hora y media. Claro, luego empezamos a trabajar con ellos y dijeron, es que nos estáis haciendo una consultoría, pero muchísimo más ágil y esto lo tenemos implantado por vosotros en nada, en muy pocos meses y porque necesitamos también gestionar el cambio, que con una plataforma, o sea, cuando vas a otro tipo de empresa, o sea, a una consultora y te hace una implantación, hay que añadirle mínimo 1 o 2 ceros más y luego el trabajo de estar con la consultora en la implantación y el tiempo que conlleva.
al final, fíjate que estamos hablando, hemos empezado a hablar por control horario y ya estamos hablando de procesos, estamos hablando de cómo la tecnología nos ayuda a cambiar procesos y yo creo que eso también es lo interesante. Ver cómo, de alguna manera, ciertos elementos que pueden percibirse como algo que nos vaya a impactar negativamente, conseguimos hacerlo positivo y conseguimos con tecnología dar acceso. Porque yo creo que otro punto muy interesante que es la simplicidad que comentabas en el inicio. O sea, las plataformas de control horario, en este caso, y las plataformas de recursos humanos, tienen que ser simples para el empleado. No podemos obligar, o mejor dicho, una de las cosas que nos estaba pasando y hemos comentado muchas veces es que plataformas o sea, que yo para comprar un billete de avión es algo tan sencillo como coger el móvil y Ya comprar... estás soñando, ¿no? ¿Dónde te vas? Y comprar el billete en breve, Ya en breve. estás soñando. Comprar un billete y luego, en cambio, para operar dentro de las organizaciones, para hacer determinados trámites, es complicadísimo. Esta plataforma también lo que aporta es eso, sencillez. Sí, totalmente. O sea, yo me acuerdo antes que yo antiguamente en un trabajo teníamos una intranet y éramos una empresa enorme, cotizada, y que había en el intranet todo. Ahora, ahí nadie Búscalo. encontraba de nada, búscalo. Y entonces eso al final no es práctico porque si no se usa no consigue su fin. Entonces, sí que es verdad que los procesos, al final estamos automatizando procesos, pero creo que es importante partir, o sea, no volvernos locos con queremos procesos, queremos digitalización, porque eso no, o sea, es un medio para alcanzar un fin. ¿Cuál es el fin? Eficientarnos, ahorrar tiempo, ahorrar dinero. Y entonces, al final lo que tenemos es que escuchar cuál es el problema que hay y a partir de ahí, precisamente, definir procesos y definir qué es lo que hay que hacer con cada organización, que no tiene que ser algo complicado, pero sí adaptado a cada empresa. Al final, cada empresa tiene muchas, pues yo creo que mucho en común con otras empresas y es verdad que nosotros eso, bueno, tú lo sabes, lo notamos cuando vamos a unas empresas y a otras, hay cosas en común, pero hay otras que no y esas hay que tenerlas también en cuenta. Con lo cual, sí que es verdad que podemos servirnos de ejemplos que tenemos, pero hay que escuchar al cliente, hay que escuchar exactamente qué es lo que necesitas tú. Y en base a ese problema, ¿no? Pues... Totalmente. Otro tema muy interesante, además que nos lo encontramos cuando estamos hablando de esto muchas veces, es el famoso, no sé, yo estoy haciendo ya el control horario con una hoja de papel o un Excel y allí me están pasando y tal. Pero realmente aporta valor eso, o sea, realmente es el objetivo, ya que tienes que cumplir, no tendrá más sentido sacarle partido a algo que tienes que hacer obligatoriamente. Totalmente, es que precisamente eso es como, bueno, esto es un quitamultas. Y por una parte, nosotros nos hemos encontrado con empresas que han empezado a trabajar con nosotros que al final no eran quitamultas, porque si tú vas apuntando las horas, será un quitamultas de apuntas inicio y final. Pero si luego llegan y has trabajado no sé cuántas horas extras, pues no te pillan por el control horario, pero te pillan por las horas extras. ¿Y qué pasa? Que es que encima tú no tenías ni idea porque pensabas que lo estabas haciendo muy bien con tu Excel, que el Excel es maravilloso Y no te y lo avisa. aguanta todo. Entonces, por esa parte. Y luego la otra es, y yo creo que es fundamental, aprovechemos el control horario precisamente como canal de comunicación para otros procesos. A mí, o sea, esto es verdad que yo no lo veía así antes, lo veía como, mira, esto es una obligación, es lo que hay que hacer. Como lo veíamos todos, o sea, era una realidad. Justo. Se me va a olvidar y ahora no, o sea, ahora todo lo contrario. Lo que he visto es eso, que digo, ha servido como canal de comunicación sin duda para, bueno, pues para muchísimas empresas y canal de comunicación, ya digo, con empleados. Por ejemplo, yo tenía fábricas que decían, no, al empleado hay que hacerle todo aquí y nada, y el empleado no puede hacer nada. Esos empleados en el móvil están encantados de hacerlo, pero porque es que tienen 80.000 aplicaciones aparte de la tuya y el marca lo leen ahí. Y entonces sí que es verdad que es yo creo que el tema del registro horario más amplio, con Smart Working, más flexible de los relojitos que teníamos antaño, Sí. es una oportunidad. Vamos, lo estamos viendo con... Hablemos de futuro. ¿Cómo veis que va a evolucionar plataformas de este estilo? Porque al final estábamos hablando de que en muchos casos se han implantado por obligatoriedad, vamos a decirlo así, pero al final nos hemos dado cuenta que pueden aportar mucho a las organizaciones. ¿Hacia dónde van este tipo de plataformas? ¿Cómo las ves tú dentro de un par de años? Pues mira, ahí te diré. Egoístamente hay muchas que se han quedado en cumplo expediente, con lo cual esas plataformas, pues si quieres cumplir expediente sí,
pero no van a poder ir más allá. Y sí que es verdad que los clientes están reclamando el, ya que esto me va bien, quiero más, quiero más. Entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros? Pues precisamente a que esto es un canal de comunicación, uno, para todo el tema de los procesos con el empleado. Procesos pueden ser procesos de onboarding, procesos de muchísimas de encuestas, procesos de comunicación interna. Hay mucho tipo de proceso. Ya está establecido el canal y lo aprovechamos. Todo el tema de firma, gestor documental. El papel tiene que desaparecer. Uno, porque pues, se talan menos árboles, y dos, la información está más segura. Cuando la imprimimos hay información pues, bueno, que se pierde en la impresora. Entonces, esa parte es la primera. Y nosotros el segundo eje en el que estamos avanzando, que sí que tiene sentido con muchas empresas, es la parte de la gestión del tiempo integral. ¿Qué quiere decir precisamente? Pues gestión del tiempo, optimización de los trabajos, porque en muchos sitios el poder medirlo fácilmente ayuda a luego poder tomar determinadas decisiones y ver dónde eres más eficiente, dónde menos. Entonces, nosotros nos estamos yendo muchísimo a esta parte de planificador de turnos, con gestor de tareas, ¿vale? Toda esta parte integral. Al final es la vida del empleado dentro de la empresa. Cada empresa es un mundo, pero el empleado pasa por la empresa, está allí y con el empleado pues, hay que realizar determinadas gestiones, tanto formación como seguimiento. Hay muchísimos temas y el empleado quiere un canal de comunicación que sea ágil. Sí, al final el control horario ha sido una punta de lanza, o sea, ha sido Sí. una manera de digitalizar, una manera de remover un poquito cimientos que sin ninguna excusa pues igual era más difícil que se hubieran movido, pero al final tiene que ver también pues, al final con todo lo que estamos hablando en estas sesiones, que o te mueves, o la empresa se mueve, o la empresa cambia, o la empresa se digitaliza, se transforma, o va a ser muy complicado que sigamos adelante, porque el mundo está yendo a un mundo cambiante, un mundo en el que hay que poner a las personas en el centro de las compañías, y que además lo que hoy vale mañana no vale, con lo cual tienes que tener esa capacidad, y yo creo que al final plataformas como la vuestra ayudan en este sentido. Y yo creo que al final, como ya estamos bastante cerca de consumir el tiempo, que me encantaría seguir hablando de este tipo de temas. Yo sigo porque es verdad que el control horario empezó como una obligación, y lo que he visto es que o sea, está cambiando y se está viendo el cambio en eficiencias, en satisfacción de empleado, en que es útil. Y a mí esa parte de que es útil, pues la verdad es que Totalmente. me apasiona porque aportas valor. Dos ideas, Sí. claves como resumen de todo lo que hemos ido hablando, para que al final nos la llevemos desde el punto de vista de qué es lo que me puede servir para mí a implantar una herramienta como esta en mi compañía. Vale. Bueno, la primera muy básica es vamos a quitarnos la multa porque esto es obligatorio. O sea, eso sí que es verdad que es la primera. Y la segunda, aprovechemos este canal de comunicación para eficientar todo tipo de procesos, ¿vale? Si vemos que en recursos humanos queremos hacer muchas cosas, pero el día a día nos consume con otras, es porque necesitamos digitalización. Y es que este tren está pasando. O nos subimos o como empresas vamos a ser menos eficientes. Y si somos menos eficientes, cada vez menos competitivas, y bueno, pues no podremos seguir adelante. Yo creo que aquí es verdad que tanto en España como yo creo que en Europa, también empresas más digitalizadas son empresas más resilientes, y eso lo han visto en la pandemia, con lo cual estamos obligados a hacerlo si queremos seguir adelante. Quien quiera echar el cierre y jubilarse, oye, es el momento, es una buena excusa, pero quien no, es obligatorio el digitalizarse. Además, todos los datos que estamos extrayendo del estudio de mercado que hemos publicado junto con IDC nos lo demuestran. Nos lo demuestran que el mundo va a ser lo más... automatizar al máximo posible los procesos que no aportan valor y dejar que los empleados aprovechen su tiempo realmente en aquello que aportan valor. Dejar de ser, por así decirlo, cierto perfil de muebles desde el punto de vista de teclear teclas sin ningún tipo de inteligencia por detrás. Bueno, Sí. yo creo que aquí concluimos. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Inmaculada. Igualmente. Esperemos que haya sido interesante para todos los que habéis compartido con nosotros este tiempo.
simplemente os animo a uniros a la siguiente sesión, que va a ser muy interesante, y esperemos que hayáis disfrutado tanto como particularmente yo he disfrutado hablando de este tema. Con lo cual, pues nos despedimos y muchas gracias. Nada, muchísimas gracias, un placer siempre de estar con vosotros y nada, esperamos que sea útil y animaos de verdad porque este tren está pasando. Gracias.